como les decía, nos estuvo apoyando, bueno, escribí el prólogo, que quedó muy lindo, y además nos ha estado apoyando mucho durante el proceso de construcción de toda la obra. Buenas tardes a todos. Grata es la tarea de saludar un advenimiento, pero más grata es la complacencia de afirmar: aquí está, por fin, el hijo tan anunciado. Sin duda alguna, y con esto voy a hacer alusión a una de mis frases favoritas, la realidad es del tamaño de los sueños, y distinguidos invitados, es un sueño largamente anunciado y acariciado, ¿sí? En estos momentos de difíciles contradicciones, de tensiones, de incertidumbres, hartazgos, en donde los días y su carga, las noticias y los sucesos parecen aplastarnos, parece extraño encontrar el pretexto perfecto para hacer un paréntesis y encontrarnos en torno a un hecho que parece no tener nada que ver con nuestros afanes cotidianos, y sin embargo es un tema que todo lo permea. Hablar de grupos, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, es el pan de cada día para quienes nos dedicamos a la docencia, a la capacitación y al trabajo en sí con grupos. Pero para todos los demás puede parecer un tema ajeno. Sin embargo, el tema central de este libro, y eso es lo que le otorga un mayor valor, es su capacidad de llevarnos desde la teoría a la práctica, desde lo gubernamental a lo privado, desde lo citadino hasta lo comunitario, pero sobre todo atravesando por lo cotidiano. Es un libro que no solo vale la pena leer, sino que además tiene la osadía, y sí, osadía, de provocar a la reflexión, invitar al debate y a compartir experiencias, vivencias y a debatirlo de nuevo. No pretendo afirmar que este libro esté plagado de recetas, en las cuales basarse para alcanzar un trabajo sólido con los grupos. Más bien, y no tengo duda en afirmarlo así, la fundamentación teórica que se presenta cumple con el objetivo de favorecer el trabajo con grupos de aprendizaje. Es una praxis, es decir, una perfecta conjunción o articulación entre teoría y práctica, un activo hacer en un campo del saber. Mancomunados hacer y saber, es decir, los autores lo que nos aportan, y creo que nos lo dicen a cada momento de manera reiterativa en el libro, es que portan un saber hacer. Los autores nos invitan además a una atenta lectura en la que sin exageraciones se entretejen sus propios alcances, sus propios avances, lo que surge de su nutrida experiencia, y no dejan de lado incluso aportaciones éticas y de procedimiento, cosa que es poco frecuente en la vasta literatura que puede existir en torno al tema. No menos importante que conocer a los grupos y distinguir la dinámica que tienen es la apuesta que hacen los autores en torno al constructivismo sociocultural, pues como bien describen, la estrategia, o por lo menos su estrategia, para el trabajo con y en pequeños grupos de aprendizaje, se caracteriza por la interacción del grupo como construcción, como entramado, en el que las personas, es decir, los miembros, seleccionan nueva información interpretándola y asimilándola, en pocas palabras, la hacen suya, en función de sus conocimientos previos y de sus necesidades actuales. De ahí su afirmación en que el aprendizaje es entonces un proceso integral en el que convergen el ámbito social, el cultural, el interno y el interpersonal, en el que a la par del conocimiento, la información cobra sentido y se reconfigura y se reconstituye, y se refunde y se apropia, y entonces te significa, y a partir de la interacción nos significa. Y así llegamos a un apartado del libro en el que, además de todo lo anterior, se deben tomar consideraciones sobre aquellas habilidades que pueden o no desarrollarse o simplemente fortalecerse en y desde los grupos de aprendizaje. Habilidades emocionales, habilidades cognitivas, habilidades sociales, desde las cuales, desde quienes conforman el grupo, es otro atinado acierto para el trabajo con grupos. No porque se obligue a su desarrollo, sino porque es un reto para quien se encarga de la conducción del grupo, en el que nuevamente se habla de cómo llevar al desarrollo de estas habilidades en lo personal, pero a la vez en lo grupal, y al final en cada uno de los que forman parte de los grupos.
Nadie dijo que el trabajo con los grupos fuera sencillo. Se pueden conocer perfectamente las etapas del grupo, los momentos por los cuales transita el grupo y en general cómo está constituido. Sin embargo, crear y de alguna manera acomodar los insumos necesarios para la dinámica grupal requerida es el reto que añade esta lectura. Al final del camino, la meta se convierte en el camino, y ese camino casi siempre está embebido de las técnicas didácticas participativas vivenciales que nuevamente se presentan en este libro, no como recetas de cocina, se muestran desde esos elementos que permiten una correcta elección hasta la ejecución, el procesamiento y el cierre. En resumen, pues, este libro que hoy se presenta resulta un aporte a la comprensión de lo grupal y al trabajo con y desde los grupos. En un momento tan complejo en el que no es difícil reconocer la potencia, innovación y construcción de sujetos que hay en los grupos, por ello espero que este aporte se convierta en proceso, en inquietud por el sentido de lo cotidiano e inquietud en el sentido que le diera Winnicott, como preocupación por el otro, ese otro con quienes día a día convivimos en el grupo. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.